Susan, una paciente con EPOC en etapa terminal y visitante frecuente del hospital, se presenta en el departamento de emergencias con dificultad respiratoria severa. Respira con los labios fruncidos, con aleteo nasal, sibilancias bilaterales y tos húmeda. Hace aproximadamente 3 semanas presentó una exacerbación similar, fue intubada y estuvo 3 días en la UCI. Michael, el médico tratante, ordena NIPPV, aunque sabe que Susan a menudo tiene problemas con la máscara. Quizás un poco de analgesia le permitirá relajarse lo suficiente como para tolerar la NIPPV esta vez. ¿Es eso o intubación de nuevo? Pero, ¿y si tuviera una forma de NIV sin máscara? El colega médico de Michael, que también ha tratado a Susan anteriormente, sugiere la terapia de alta velocidad Vapotherm, que cree que proporcionará el apoyo necesario con una interfase paciente con cánula nasal más cómoda en lugar de una máscara. Michael no puede evitar preguntarse cómo un sistema de cánula nasal puede proporcionar ventilación sin presión, a lo que su colega dice que se reduce a una ecuación que tal vez recuerde de la escuela. Ella le recuerda a Michael que la ventilación alveolar es el volumen corriente menos el espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Las terapias basadas en presión, como la NIPPV, se han utilizado casi exclusivamente para proporcionar ventilación no invasiva. NIPPV aumenta el volumen corriente al empujar aire hacia los pulmones mediante presión. La terapia de alta velocidad reduce el espacio muerto, que generalmente es aproximadamente el 30% de las vías respiratorias del adulto, al realizar un lavado continuamente la cavidad oral, nasal y faríngea del gas exhalado con alto contenido de dióxido de carbono y reemplazarlo con gas fresco rico en oxígeno. Ambos ayudan al paciente a lograr la ventilación alveolar. La terapia de alta velocidad es una forma avanzada de alto flujo. Si bien la alta velocidad y el alto flujo de oxígeno limpian el espacio muerto anatómico, son mecánicamente diferentes. La terapia de alta velocidad utiliza una cánula de pequeño calibre que puede suministrar los mismos flujos a velocidades mucho más altas que los sistemas de oxígeno de alto flujo de cánula nasal de gran calibre. Por ejemplo, la terapia de alta velocidad administra 40 litros por minuto de flujo a una velocidad muchas veces mayor que la de un sistema de oxígeno de alto flujo a 60 litros por minuto. Esto es importante porque cuanto más taquipneico es un paciente, menos tiempo hay entre respiraciones para eliminar el espacio muerto. Los flujos de mayor velocidad dan como resultado una descarga de espacio muerto más eficiente, que es clave para proporcionar soporte ventilatorio. En parte, esta es la razón por la que la terapia de alta velocidad Vapotherm está clínicamente indicada para la oxigenación y el soporte ventilatorio, y en el caso de Susan, necesita soporte ventilatorio. A Michael le complace ver que Susan rápidamente comienza a relajarse y su frecuencia respiratoria disminuye con respecto a su línea de base y, después de un tiempo, demuestra un esfuerzo notablemente menor. La gasometría también muestra una caída de la PaCO2 y su pH mejoró. Michael ingresa a Susan en el piso general y es dada de alta al día siguiente. Resultados como estos son posibles con Mask Free NIV de Vapotherm. Descubra más en vapotherm.com. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios y a Voces de la Salud Pulmonar. Este espacio será para abordar temas innovadores y de vanguardia en cuanto a la salud respiratoria. Los saluda con muchísimo gusto su servidora Consuelo Leija, terapeuta respiratoria certificada y miembro del comité de la AFTR. Para esta primera edición tenemos como invitado especial, como ya se habrán dado cuenta en nuestro video introductorio, a la compañía Vapotherm y a su representante, la doctora Belén Lorenzo Portela. Hola Belén. Hola. Quien es la gerente clínica regional de Vapotherm España. Bienvenida a México, Belén, y bienvenida a la FTR. Como toda nuestra audiencia sabrá, los avances tecnológicos en el área de la salud han ido en incremento en las últimas décadas, y uno de esos avances ha sido la terapia de alta velocidad, la cual se logra mediante los equipos de Vapotherm, nuestro invitado especial, y es precisamente de esos avances y equipos de los que hoy Belén nos platicará al respecto. Para empezar, ¿podrías explicarnos
¿Qué es exactamente la terapia de alta velocidad y por qué es tan importante en la medicina actual, Belén? Bueno, la terapia de alta velocidad es una terapia que lo que hace es ofrecer un flujo superior al flujo inspiratorio del paciente. Además ofrece una FiO2 precisa para oxigenarle y bueno, en el caso de nuestro dispositivo pues se puede ajustar el flujo y la FiO2 de manera independiente, así como la temperatura. Es una terapia que lo que hace principalmente es oxigenar al paciente y disminuir su trabajo respiratorio. Bueno, pues a través de limpiar carbónico del espacio muerto extratorácico. Belén, sabemos que el alto flujo es conocido desde hace muchos años y bueno, solo para no confundir a nuestra audiencia, ¿crees que nos pudieras hablar de la diferencia entre el alto flujo y la terapia de alta velocidad? El alto flujo y la alta velocidad son en realidad terapias muy similares, pues comparten los mismos mecanismos de acción. La principal diferencia es que en nuestro caso, bueno, pues, a la hora de disminuir el trabajo respiratorio del paciente somos más efectivos que la terapia de alto flujo convencional. Y esto es así porque bueno, utilizamos unas cánulas de un diámetro más estrecho que al final lo que generan es más presión y con esto lo que se consigue es que esa mezcla de aire y de oxígeno pues salga a una velocidad mayor, de ahí el nombre de la terapia. Muy bien. Ahora que ya sabemos que no es lo mismo el alto flujo y la alta velocidad, ¿cuáles serían las ventajas comparada el alto flujo contra la terapia de alta velocidad? Y bueno, cómo este lavado carbónico, este CO2 que nos mencionas extratorácico, puede mejorar la clínica del paciente. Bueno, pues la principal ventaja es que es una terapia que no solamente sirve para pacientes con hipoxemia, para oxigenarles, sino que también sirve para muchos pacientes con hipercapnia, pacientes que de inicio se les suele iniciar la ventilación no invasiva por presión positiva, que es la terapia que está en todas las guías clínicas. Pues para este tipo de pacientes, tanto los estudios que hay publicados como la experiencia que tenemos en distintos hospitales, bueno, pues demuestran que es una terapia que no es inferior a la ventilación no invasiva por presión positiva, con la ventaja de que es una terapia mucho más cómoda para el paciente y para el personal. En cuanto al lavado carbónico, pues bueno, pues si piensas en pacientes con exacerbaciones de POC, pacientes que muchas veces ya son conocidos por el hospital porque bueno, les reingresan, son pacientes que no toleran las máscaras, es una ventaja por el hecho de la interfaz que es mucho más cómoda y si pensamos ya en paciente bueno, pues pediátrico, pues un poco lo mismo, ¿no? La comodidad de la terapia y en paciente neonatal, en este tipo de pacientes tenemos además muchos estudios que comparan la terapia con la CPAP para dar soporte respiratorio primario en recién nacidos pretérmino y bueno, estos estudios pues determinan que no es inferior a la CPAP para este tipo de pacientes y del soporte respiratorio primario y pretérmino, en niños pretérmino. Entonces, bueno, pues favorece todo lo que son los cuidados centrados en el desarrollo, el contacto piel con piel, el que las madres puedan alimentar perfectamente a los niños. Pues Muy bien. Bueno, entonces con esto podemos concluir que bueno, es una terapia que nos sirve desde pacientes pretérmino hasta pacientes adultos, pasando por los pediátricos, obviamente. Sabemos que la terapia de alta velocidad también ha sido contrastada contra una de las terapias más conocidas para tratar la insuficiencia respiratoria, como lo es la ventilación no invasiva. Hay estudios, como tú ya nos mencionabas, que lo demuestran y bueno, uno de los estudios más importantes es el del Dr. Dossi. No sé si nos pudieras platicar en qué consiste este estudio y por qué concluyeron que la terapia de alta velocidad no es inferior a la ventilación no invasiva. Bueno, efectivamente, es uno de los estudios más grandes que tenemos hasta el momento en cuanto al número de pacientes. Es un estudio realizado en 5 departamentos de emergencias de Estados Unidos, con una muestra de 204 pacientes y en él bueno, pues, se verá la efectividad de la terapia de alta velocidad con respecto a la ventilación no invasiva por presión positiva para tratar a pacientes con insuficiencia respiratoria indiferenciada. Estamos hablando de pacientes con hipoxemia y pacientes con hipercapnia. En este estudio bueno, pues incluyó a todos los pacientes mayores de 18 años que se presentaban en un departamento de emergencias con insuficiencia respiratoria indiferenciada y que requerían ventilación no invasiva por presión positiva. Se dividió la muestra en 2 brazos, uno con ventilación no invasiva por presión positiva y el otro con terapia de alta velocidad.
y se evaluó al cabo de 72 horas cuál era la tasa de fracaso y la necesidad de intubarles. Se vio que en el brazo de ventilación no invasiva por presión positiva la tasa fue de un 13% frente a un 7% en el caso de pacientes en terapia de alta velocidad, con lo cual se concluyó que se cumplieron los criterios de no inferioridad y se concluyó que nuestra terapia era una terapia que no era inferior a la ventilación no invasiva por presión positiva para el tratamiento de estos pacientes. Muy bien. Bueno, ese es solo uno de los estudios, pero también hay otro, el publicado por el equipo de Plotnikov. En este estudio sabemos que estudiaron pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y aquí la peculiaridad era la hipercapnia. No sé si nos puedes platicar un poquito de esto. Este fue un estudio menor en cuanto a tamaño de muestra, pero pues yo creo que más importante porque la mayoría de los estudios que había hasta el momento eran centrados en hipoxemia o en insuficiencia respiratoria indiferenciada en el caso de dosis, pero este ya era un estudio específico para pacientes con EPOC de moderada a severa. Es un estudio realizado un estudio prospectivo, randomizado, controlado, realizado en 5 UCIs de Argentina, con una muestra de 40 pacientes, y en este caso lo que se pretendía evaluar era la eficacia de la terapia de alta velocidad para influir en la frecuencia respiratoria de estos pacientes. Eran pacientes con unas presiones parciales de CO2 por encima de 45, un pH por debajo de 7,35, pacientes con frecuencias respiratorias por encima de las 35 respiraciones por minuto y pacientes que presentaban asincronía tóraco-abdominal, trabajo muscular. Lo que se vio es que se inició a los pacientes en terapia de alta velocidad y al cabo de una hora se evaluó cómo iba mejorando el trabajo respiratorio, la mejoría de los gases. Si avanzaban y les iba bien la terapia, se continuaba durante 24 horas. La tasa de fallo de la terapia fue de un 17%, que es una tasa de fallo similar para pacientes de estas características, con ventilación invasiva por presión positiva. Y además, no solamente se observó que era una terapia que servía para este tipo de pacientes, para pacientes con hipercapnia, con EPOC, sino también se vio que al cabo de una hora ya se producían cambios en lo que son los gases, en la presión parcial de CO2, en el pH, y estos cambios además eran sostenidos en el tiempo, de manera que la acidosis a la hora de iniciar la terapia se ve como un signo de que la terapia no es efectiva. Y sin embargo, pues la mejoría en los principales parámetros de gases respiratorios y en el trabajo respiratorio del paciente al cabo de una hora es un factor predictor de éxito, ¿no? Con lo cual que la terapia enseguida en una hora ya se ve si el paciente va a evolucionar o no. ¿Tú crees que la terapia de alta velocidad va a sustituir a la ventilación no invasiva? No es una terapia que vaya a sustituir a la ventilación no invasiva, es una terapia que va a convivir con ella, es una alternativa para muchos pacientes, en especial si pensamos en pacientes que no toleran la ventilación no invasiva y que muchas veces hay que sedarles e intubarles, pues ahora tienen una solución, una alternativa, eso es. Muy clara la explicación. Ahora que ya tenemos muy claras la condición fisiológica de cómo funciona la terapia de alta velocidad, ¿crees que podemos pasar un poquito a lo que son las características de este equipo? La principal característica del equipo o la principal ventaja es que es un dispositivo que tiene un mezclador interno, con lo cual se puede programar una FIO2 y un flujo independiente, de manera independiente. Utilizamos unos cartuchos, unos circuitos por paciente, que duran además un mes para el mismo paciente, y dependiendo del cartucho que se le introduzca al dispositivo, el dispositivo lo reconoce automáticamente, y si es un cartucho para paciente neonatal, limita el flujo a 8 litros, y si es un cartucho para paciente pediátrico o adulto, deja administrar hasta 40 litros. Se puede ajustar también la temperatura de manera independiente, de 33 a 39 grados, y luego nosotros utilizamos un sistema de humidificación patentado, es un sistema de humidificación por transferencia de vapor. No hay vías de agua dentro del dispositivo, con lo cual no es necesario desinfectarlo tras su uso, hay menor riesgo de transmisión de contaminantes y de... Muy bien.
Los accesorios, nos mencionabas la peculiaridad de la cánula, con los orificios más pequeños para hacer esa función física de aumentar la velocidad, y bueno, me imagino que también pues es confortable para el paciente. Sí, tenemos una gama amplia de distintos tamaños, desde paciente neonatal hasta paciente adulto. Son cánulas además muy flexibles y son cómodas para el paciente, o sea, las toleran perfectamente. Luego hay otros accesorios para administrar nebulizaciones a través de cánula nasal, accesorios para traqueostomías. Muy bien. Cuando iniciamos esta plática nos mencionabas algo relacionado con pacientes neonatales, y bueno, esta es una de las cosas innovadoras, ¿no?, que están implementando en España. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta parte del módulo de asistencia de oxigenación en estos pacientes? Bueno, se trata de un accesorio que es compatible con el dispositivo Precision Flow, que es el dispositivo que tienen aquí disponible en México. Es un accesorio que va conectado a través de un cable a ese dispositivo y a su vez va conectado a un sensor para medir la saturación del paciente. Este dispositivo supone un gran avance en cuanto, tecnológico evidentemente, y en cuanto a seguridad para el paciente. Es un dispositivo que permite ajustar la FiO2 de manera automática dependiendo de la saturación. Lo que hacen los usuarios es programar un objetivo de saturación en el que quieren mantener al paciente, y este dispositivo funciona con un algoritmo que cada 10 segundos compara ese objetivo, la saturación del paciente, y decide si hay que subir, bajar o mantener la FiO2. Con lo cual, al final lo que hace es mantener la saturación del paciente mucho más estable, mucho más tiempo en rango objetivo de saturación, y se evitan los periodos de hiperoxemia y de hipoxemia. Que sabemos que este tema del oxígeno, de mucho oxígeno, recibir poco oxígeno en paciente neonatal especialmente, está relacionado con riesgos de padecer retinopatía y demás. No solamente supone un avance en cuanto a seguridad, sino que también libera mucho tiempo al personal, mucha carga al personal de enfermería o terapeutas o médicos, tener que estar ajustando manualmente la FiO2, especialmente cuando son pacientes con unas saturaciones muy variables. No es un dispositivo que esté solamente pensado para paciente neonatal, es un dispositivo que está pensado para cualquier tipo de paciente, pero sí que nosotros la experiencia que tenemos en España es que en neonatología lo aprecian mucho, ¿no? Muy interesante, Belén, el módulo de asistencia de oxigenación en las diferentes áreas de cuidados críticos, y sobre todo pues el beneficio que tiene tanto para el personal de la salud en cuestión de tiempos, como en la clínica del paciente y las posibles complicaciones que pudiera haber por estos cambios de hiperoxemia o de hipoxemia. Y bueno, también dentro de esta parte de las innovaciones, sabemos que a México nos va a llegar un equipo nuevo, el HVT2, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito sobre este nuevo equipo que está próximo a llegarnos? Bueno, pues el HVT 2.0 es, por así decirlo, el nuevo dispositivo que va a venir un poco a sustituir al dispositivo Precision Flow, ¿no? Que es el dispositivo que tenéis actualmente. Es un dispositivo que es mucho más moderno, evidentemente, mucho más intuitivo. Es un dispositivo que consta de una pantalla táctil a color, en la que se programan el flujo, la FiO2 y la temperatura. Tiene una turbina interna, con lo cual ya no hay que depender de mangueras de aire ni de tomas de aire de pared, simplemente necesita conexión a toma de oxígeno. Y luego una de las principales ventajas es que lleva también batería incorporada para facilitar lo que son traslados intrahospitalarios de pacientes, que es algo que muchas veces con el equipamiento actual es una limitación a la hora de trasladar pacientes a realizar pruebas o a la hora de trabajar con ellos en cuanto a hacer fisioterapia, o trabajar un poco con ellos y fomentar su autonomía, que se puedan levantar, ir al baño, que trabajen su musculatura y se puedan caminar. Viene con un soporte con ruedas, con capacidad para 2 balas de oxígeno para traslados, y tiene una abrazadera en la que se pueden agarrar para caminar y demás. Luego puedes ver todos los cambios de la terapia en la propia pantalla, consultar a qué hora se modificó el flujo, la FiO2, la temperatura.
todas las alarmas te dicen de qué son y lo que tienes que hacer para resolverlas. Es muy intuitivo, o sea, reduce mucho lo que es el tiempo tanto de formación como de puesta en marcha y de inicio de la terapia. Y en España, ¿cuáles son los beneficios que reporta el personal de la salud? Pues bueno, en cuanto a la terapia, que es una terapia que es mucho más cómoda para el paciente, no solo para el paciente, sino también para el personal, especialmente en servicios donde a veces bueno, pues, no hay terapeutas o la gente los profesionales que están trabajando no están tan habituados a trabajar con ventilación no invasiva y les resulta pues, más complicado lo que es programar el dispositivo y, bueno, y luego que el paciente tolere la máscara, ¿no? Muchas veces bueno, pues ponen una máscara, no es, tienen que cambiar de tamaño, que hay fugas, que pacientes con vómitos. El manejo de las secreciones, las sedaciones. Eso es. Eso en cuanto a la terapia y en cuanto al dispositivo, pues el hecho de tener batería es una gran ventaja para trasladar pacientes y para facilitar el día a día de los profesionales, ¿no? Y bueno, esto se ve así como muy alentador, pero bueno, me imagino que hay desafíos por vencer en la parte de estas tecnologías. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre esto? Sí, bueno, el primer desafío que nos encontramos fue con el dispositivo Precision Flow por el hecho de necesitar toma de aire y toma de oxígeno, que bueno, en muchos hospitales hay toma de oxígeno en las paredes, ¿no? Pero no es tan común el que haya tomas de aire. Bueno, pues afortunadamente este problema o esta pequeña limitación ya se ha resuelto con este dispositivo, con el HVT. Y en cuanto a la terapia diría que el principal desafío es que bueno, pues es una terapia nueva que está pues poco a poco ganando más terreno, más número de pacientes y es una terapia que, bueno, pues que como todos los avances que hay, que todavía no está incluida en guías clínicas, ¿no? Entonces bueno, pues es un trabajo bueno, que todavía hay que hacer. Hay publicaciones, hay estudios, hay evidencia en la práctica, pero bueno, todavía falta un poco esa parte de que los hospitales empiecen a hacer sus propias, aunque ya hay algunos que lo empiezan a desarrollar, pero bueno, que ya esté incluido en guías clínicas. Sí, y el romper paradigmas, ¿no? Porque estamos tan habituados a, no sé, hacer un tipo de terapia y no queremos experimentar con tecnologías nuevas, pero bueno, alguien tiene que empezar a probarlas y generar las evidencias de que esto funciona. Así es, así es. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el futuro de la terapia de alta velocidad en general? Pues yo creo que es una terapia que en un futuro no muy lejano pues estará incluida en guías clínicas para dar soporte a pacientes no solo con hipoxemia, que bueno, que eso ya está, pero para pacientes con hipercapnia también. Y bueno, y yo creo que va a ser una terapia también muy cómoda para todo lo que es tratamiento domiciliario. Bueno, para sacar el mejor provecho las personas que ya tienen esta tecnología, porque bueno, sabemos que ya hay algunas instituciones en el país, aquí en México, que ya cuentan con alta velocidad, ¿qué consejos les darías para que saquen el mayor provecho de sus equipos? Y bueno, si tienen dudas, ¿dónde pudieran encontrar información para aclararla? Pues yo les animaría a que cualquier paciente que se presente con disnea, con trabajo respiratorio, bueno, pues que prueben la terapia, que evalúen al cabo de una hora si es un paciente con hipoxemia, pues el índice ROX, un poco cómo está el paciente. Si es un paciente con hipercapnia, deberían de observar en torno a un 5-10% de descenso de la presión parcial de CO2, en torno a la primera hora de iniciar la terapia, que inicien siempre la terapia a flujos altos, 25-35 litros, si el paciente necesita más pueden llegar hasta 40 y que a partir de ahí vayan adaptando un poco los parámetros. Y en cuanto a, bueno, estoy hablando de paciente adulto, y en cuanto a en paciente neonatal, pues lo mismo, que empiecen también a parámetros altos, 4 o 6 litros, que vayan viendo. En cuanto a dónde se puede conseguir más información, tenemos una web con bueno, pues un montón de información desde estudios, un blog, ahí pueden vídeos, un canal de YouTube con bueno, lo que es puesta en marcha del dispositivo y demás,
alguna charla, también algún webinar que subimos a veces a la página web o al canal de YouTube. Entonces, bueno, pues ahí pueden encontrar información. No, pues muchas gracias, Belén. La verdad es que esta charla ha sido muy enriquecedora. Tener una alternativa más para ofrecerle a esos pacientes con insuficiencia respiratoria, independientemente de cuál sea la patología que los esté afectando, pero que tengamos este tipo de dispositivos y aditamentos que nos ayuden a mejorarlos, pues es realmente muy gratificante, y saber que vamos a tener estas innovaciones muy pronto aquí en México. Pues te damos las gracias, Belén, por... Ha sido un placer y gracias a vosotros, y felicitaciones sobre todo por la labor de difusión que hacéis. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en Voces de la Salud Pulmonar. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. También recuerden afiliarse a la AFTR en www.aftrmx.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Aprovecho el espacio para recordarles nuestro Congreso Estatal Capítulo Ciudad de México, el cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, en el cual tendremos como expositor invitado a Vapotero. Los esperamos.